Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Un honor como siempre estar con ustedes. Gracias por la atención que cada noche nos dispensan y por las subsiguientes repeticiones que también nos ven. Agradecido por ello. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Miguel González, él es politólogo. Bienvenido Miguel a Punto Fijo de Opinión, bienvenido a Falconía, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Henry, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de este importante programa. Y bueno, estamos aquí para ayudar a orientar un poco sobre temas que son de la actualidad y que están en la mente y en el corazón diariamente de cada uno de los venezolanos. Sí, Miguel, la oposición tiene gran parte de la oposición tiene sus esperanzas cifradas en la salida de Maduro a través de la comunidad internacional. Sin embargo, también hemos visto algunas buenas intenciones, digamos así, o esperanzas también de parte del gobierno, porque yo recuerdo que al final del año pasado, al final del año pasado, Cilia Flores decía que estaban encaminadas unas conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos y muchos asumimos que era con Biden, ¿no? La gente de la oposición decía que Biden iba a llevar a los Estados Unidos al socialismo, al comunismo, y mucha gente del gobierno creía que Biden iba a atenuar un tanto las sanciones, que iba a tener muy buenas relaciones con el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, hemos visto que Biden ha ratificado el decreto Obama y lo que han dicho algunos voceros de su gobierno es que las sanciones en Venezuela como que no se van a suavizar, ¿no? Tu análisis en relación a esa situación. Mira, el tema yo siempre he creído, lo digo personalmente y lo he comentado en reiteradas oportunidades, que los problemas de casa deben resolverse en casa. Estamos de acuerdo. Y al resolver los problemas de casa, todos los actores que estamos dentro de esta gran sociedad venezolana, tenemos que estar conscientes de que la única salida es la salida pacífica. Así es. La salida pacífica y bueno, está bien, el concurso internacional es importante, pero para ayudar al diálogo, para ayudar simplemente como motivadores de un diálogo y de soluciones propias, digamos, en América Latina, algunos actores en el mundo entero, inclusive en Europa, en Asia. Pero somos los venezolanos los que debemos definir. Como observadores o propiciadores del diálogo, pero más hasta allí. Más no como decisores de una situación, porque se violentaría lo que es la soberanía de una nación. Así es. Entonces, ese tema internacional debe ser revisado porque eso ha traído como consecuencia el tema de las sanciones, que son, evidentemente las estamos sufriendo. Así es. No es una mentira, lo vemos en el tema, hoy por hoy podemos hablar del tema del diésel, que vemos largas colas, vemos que el gobierno está tratando de buscar soluciones ante la emergencia también del combustible, una vez el diésel, otra vez el gas, otra vez la gasolina, pero que tienen relación con todo este tema del llamamiento a sanciones. No, entonces no debe ser el camino la injerencia internacional. Y por otro lado, el estamento venezolano, el gobierno venezolano, debería sincerarse también con el país en algunos temas, porque a veces se observa que no se le habla con claridad al país. Parece que se le está hablando es a la comunidad internacional también. Es decir, no solamente es la oposición venezolana, algún sector, porque hay otro sector que está dispuesto, que le habla al mundo sobre temas pidiendo sanciones, sino también actores del gobierno, el gobierno nacional, quien les habla al mundo cuando las realidades internas son otras también. Entonces, creo que hay que buscar soluciones prontamente a todo esto. Yo creo que más allá del tema ideológico, del tema de proyectos políticos, está el proyecto más importante de una nación, que es su gente, sus ciudadanos, y que definitivamente necesitamos
soluciones urgentes ante la grave situación que está viviendo el venezolano y los venezolanos de cualquier posición política. Ahí usted le pregunta a una persona que es chavista, está sufriendo lo mismo que una persona que no es chavista. Así es. Ahora, Miguel, hablan a veces de ayuda internacional, pero yo no he visto la ayuda. No he visto la ayuda, o sea, que 60 países estén en contra de Maduro, estén a favor de Juan Guaidó, que ya Juan Guaidó sin duda alguna se desinfló su liderazgo. Yo no veo eso como una ayuda. También veo que el presidente Chávez ayudó a muchos países con el dinero, por supuesto, de nosotros los venezolanos. Yo no he visto esos países ayudarnos a nosotros, tenernos la mano en esta emergencia que hemos estado en los últimos años. No he visto que haya ayuda, especialmente hacia la ciudadanía, no hacia el gobierno, sino hacia la ciudadanía. Entonces, yo no entiendo por qué se amparan tanto uno como el otro en cuanto al concierto internacional. Mira, por ahí estos días creo que han hecho alardes de un mecanismo llamado un mecanismo de protección en los Estados Unidos. Nancy Pelosi habló en nombre del Congreso de los Estados Unidos sobre un mecanismo de protección para los venezolanos. Claro, todo esto tiene un... Pero a mí eso me parece plausible, ¿no? Sí. Aunque son pocos, imagino yo que los que están en condiciones de ilegalidad. Hablan de 320.000 venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Aparentemente es una cifra que escuché. Pero en América Latina, que son nuestros hermanos, se nota con preocupación la actitud de dejadez, inclusive hasta de desprecio con la situación venezolana. Xenofobia hacia los venezolanos. Porque tú te pones a ver, el presidente de Ecuador o el presidente de Bolivia recién electo, que era el ministro de Economía de Evo Morales, no ha dado alguna declaración en función de la situación de la migración venezolana. En Argentina no hemos tenido tampoco solidaridad. Es decir, América Latina, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el gobierno con el dinero de nosotros los venezolanos, con un barril de petróleo a $100 y pico, bueno, regalamos bombillos, fibra óptica, avanzamos con ayudas inclusive a países que estaban en situación de gravedad económica y no hemos recibido esa ley de la reciprocidad. Todo esto para mí da un mensaje de que el tema de la integración latinoamericana tiene un grave elemento, que es la incapacidad de los gobiernos, fuera del tema, reitero, ideológico, político, derecha o izquierda, sobre la realidad que tenemos en estos espacios, que por cierto en una oportunidad algún internacionalista decía con el tema, por ejemplo, de Colombia, a pesar de todas las dificultades y todas las confrontaciones que hay entre Venezuela y Colombia, Venezuela no se puede mover del territorio ni Colombia tampoco. Entonces hay que aprender a sortear todas las inconformidades que existen entre gobiernos y entre situaciones entre gobiernos, porque los ciudadanos colombianos y los venezolanos no estamos en esa onda. No, muchas veces. De gobierno a gobierno. Sí, muchas veces voy al tema de los gobiernos y las guerras. Muchas veces las guerras modernas son totalmente distintas. Ya la tecnología, bueno, a través de como si fueran juegos de video, se atacan posiciones. Y el tema de la economía también. Nosotros vemos como una situación económica, producto de visiones ideológicas encontradas, de posiciones que son más sectarias y unipersonales que hacia el pueblo, han generado en nuestro país, fíjate lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional. Prácticamente es como si hubiese bombardeos al sistema eléctrico. El tema del sistema hídrico, el tema de las telecomunicaciones. Y todo esto sucede porque los actores que tienen posiciones de decisión piensan que están haciendo lo mejor para su pueblo. ¿Pero tú crees que lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, con el sector eléctrico, son ataques? ¿O crees que ha sido desinversión o desidia en cuanto a quienes han estado encargados de ofrecernos esos servicios? Mira, tiene que ver con el tema de la desinversión. Además tiene que ver también con una serie de sanciones es decir, hay de parte y parte. La desinversión por un lado y por otro lado el bloqueo que hay hacia el país que afecta el acceso a repuestos, el acceso a una serie de elementos que tienen que ver con ese tipo de servicios públicos y al final, reitero, sufrimos los venezolanos. Sí, aunque Miguel, la crisis comenzó antes del bloqueo, ¿no? A veces se dice, ¿no?, que el bloqueo empezó con el decreto Obama, pero la crisis comenzó antes de eso
y el bloqueo propiamente dicho comenzó después del decreto de Obama. Sí, hay que recordar un poco cuando el presidente Chávez en el año 2012 va al proceso electoral contra Capriles, que sus médicos le habían dicho no vaya, pero no vaya, que usted ya está en un proceso de enfermedad. Bueno, Chávez dijo me inmolo por el país, por la sociedad venezolana. Ya se pensaba, ya habían indicios de que se iba a cambiar la política económica nacional sobre la base de ir transformando el tema del rentismo petrolero hacia una Venezuela mucho más productiva. Sin embargo, no dio chance, se suscitaron una serie de hechos que desencadenan la muerte del presidente Chávez, viene la llegada de Nicolás Maduro, pues creo que ha habido no ha habido tino en el tema de la economía nacional. No ha habido un proceso de construcción económica asertivo frente a las realidades que está padeciendo toda la infraestructura económica nacional. Es mi posición. O sea, no solamente porque a veces el tema del bloqueo se convierte en una excusa. Así es. No, es porque la guerra económica ¿Qué es lo que pasó con Cuba? O sea, yo no entiendo, los gringos no son ningunos tontos, ¿no? Ellos aplicaron el bloqueo a Cuba y ¿qué lograron con el bloqueo? Fidel más bien se atornilló en el poder y el bloqueo contribuyó a generar la miseria imperante en Cuba. Eso fue lo único que lograron. Entonces ahora esa receta la quieren aplicar a Venezuela también, o la están aplicando a Venezuela. Sí. Claro, hay diferencia entre Cuba y Venezuela, ¿no? Venezuela es un país inmensamente rico. Claro, muchas diferencias del punto del tema de recursos, hierro, aluminio, gas, petróleo, coltán, todo lo que se habla. Para mí el recurso más importante es la gente, ¿no? Y hacia allá donde tiene que ir la dirección de las políticas del Estado venezolano. Sin embargo, coincido contigo, no es las sanciones, no es el bloqueo la que van a dar la finalización de un gobierno, no. Tiene que ver con sectores opositores al gobierno conscientes que se conecten con la mayoría opositora venezolana y que entiendan que la democracia es el único camino para salir de un gobierno electo. No puede ser golpes de Estado. No es posible que nosotros estemos pensando volver a los años 30, a los años 40, esperar que un militar venga y dé un golpe de Estado. Por eso digo el tema militar, claro. Porque los militares que, con todo respeto a la Fuerza Armada Nacional, son preparados los militares para la administración pública. Yo que recuerde, los militares son preparados para garantizar la paz y la soberanía. Y aparte de eso, América Latina y muy especialmente Venezuela han estado marcadas por el militarismo, lo cual nos mantuvo un atraso por un largo tiempo. Eso contribuyó al atraso de América Latina y de Venezuela, el militarismo. No, y además hay un tema doctrinario inclusive de prusianismo, es decir, el trato hacia el civil es un trato que no es el trato que el civil a civil tiene. Entonces, ese tema hay que revisarlo, hay que ser cuidadoso sobre actores políticos que quieren que haya un militarismo en Venezuela nuevamente. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuaremos conversando con Miguel González, politólogo. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. En transmisión, Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Miguel González, politólogo. Miguel, mencionaste la cuestión de la economía, ¿no? La economía y la política van de la mano. Ahora, tú que eres estudioso de la política, eres politólogo, necesariamente debe estar inmersa la ideología, lo filosófico en un sistema político. En un partido, ejemplo, anteriormente yo siempre me preguntaba eso, Acción Democrática y Ecopay. Acción Democrática es la socialdemocracia, Ecopay es la democracia cristiana, pero los gobiernos yo los veía iguales, yo no veía diferencia entre uno y otro. Y siempre me preguntaba, bueno, y entonces, ¿dónde queda lo ideológico? Pero después, ahora yo me pregunto, ¿es necesario lo ideológico, lo filosófico en un modelo político? Mira, el tema de aquí se planteó en los años 80 el fin de las ideologías, ¿no? Recuerda un poco a alguien llamado Fukuyama que hablaba del fin de la historia y el último hombre, ¿no? Chávez lo mencionaba mucho. Pero el tema ideológico tiene que ver para orientar algunas acciones de gobierno específicas, la izquierda, la derecha. Ejemplo, disculpa, ¿qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha? Para que la gente más, porque hay mucha gente que no logra desmenuzar. ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Dice la historia, los historiadores, que a la izquierda se sentaban los que adversaban al rey y a la derecha se sentaban los que siempre lo adulaban, ¿no? Pero tiene que ver... Pero en cuanto a las acciones de gobierno o de Estado. Tiene que ver con cuando surge el marxismo y surgen la revolución industrial, comienza en su incipiencia, la incipiencia, donde se generan visiones distintas a los modelos económicos liberales, neoliberales. Es decir, cuando Carlos Marx empieza a hacer una crítica hacia el capitalismo y los gobiernos que iban hacia esa tendencia, entonces comienzan a separarse las visiones políticas e ideológicas también. Es decir, lo económico ha condicionado lo político y no es a la inversa. Entonces la izquierda, bueno, hay partidos de izquierda, ¿no? Recordemos cuando el mundo bipolar, que se habla del mundo de dos bloques distintos, contrapuestos, lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y lo que fue también el bloque capitalista. Y en esa lucha, hasta el año 1989, que se plantea la perestroika, que era la reorganización de la Rusia, empieza a hablarse de globalización. Son términos que van surgiendo en función de las dinámicas políticas y económicas del mundo. Pero yo he visto conceptos tan sencillos como ejemplo que la izquierda tiene que ver más con tomar más en cuenta las acciones de gobierno, van más dirigidas a la gente, a los pobres, algo así por el estilo, y la derecha va como que más centrada no tanto a lo humanista, ¿no? Sino que más al capital, a ese tipo de cuestiones. Bueno, es parte de los parámetros de acción que cada una de esas líneas ideológicas han generado, pero fundamentalmente el centro, el policentro de todas las acciones del Estado tiene que ser la sociedad. Así es. La economía tiene que estar al servicio de la gente. Así es. Y el Estado también, porque el Estado no es más que el administrador de la cosa pública para que la sociedad se administre y no se llegue a una anarquía, ¿no? El Estado no puede estar por encima del ciudadano. No, el Estado simplemente, la gente de la izquierda dice que el Estado, por eso se habla en la izquierda se habla de la desaparición, de la disolución del Estado, ¿verdad? Entre el socialismo, el comunismo, para entrar en un estado ideal, ¿verdad? No debe existir un ente que lo que está es para evitar que no se coman los pobres y los ricos. Sí. Entonces, no, para mí el Estado es una forma de organización que permite establecer regula normativas de convivencia social. Así es. Entonces, no debe existir. Para mí el tema ideológico es un tema de revisión, es decir, y hoy lo estamos viendo. O sea, pero un sistema puede funcionar sin ideología, me pregunto. Puede funcionar... Porque, por ejemplo, lo estrictamente económico, eso no implica ideología. No, ¿O sí lo implica? Implica algunos elementos de convivencia entre la estructura económica y el Estado. Ahora bien, lo que no debe es generarse influencias definitivamente muy profundas en lo político, en la esfera económica. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? La única manera de que y así se está entendiendo, es lo que se está observando, que el Estado venezolano tiene intenciones de reencontrarse con el sector empresarial. En todo este proceso de bloqueo económico,
el sector empresarial quienes han ido avanzando a través del riesgo económico, ¿verdad? Para el abastecimiento nacional. Y en ese sentido debe existir una coexistencia y un respeto entre el Estado y la estructura económica. Ok, pero te digo esto porque, ejemplo, el actual modelo político venezolano, el chavismo como tal, se ha enfocado más aparentemente en el individuo. Yo no lo creo del todo, sino más en el individuo, y ha apartado un tanto el aspecto económico. No es que lo ha obviado, pero sí podemos decir que lo ha descuidado. Yo recuerdo cuando a los pocos meses de el presidente Maduro haber sido electo presidente de la República después de la muerte del presidente Chávez, yo conversaba con Hidalgo Bolívar, y Hidalgo me decía que él le había planteado al presidente que había que darle un giro y había que ponerle mucha atención al aspecto económico, porque de no ser así, había una catástrofe económica. No se equivocó en eso que me dijo Hidalgo Bolívar, pero hace unos años. Meses apenas tenía el presidente Maduro de haber sido electo después de la muerte del presidente Chávez. Mira, yo creo que ha habido errores en el tema de la confrontación del Estado con las estructuras económicas. ¿Te refieres al gobierno venezolano? Claro, porque son estructuras que coexisten y son necesarias la una con la otra. Es decir, son esferas que están allí dentro de un gran sistema social, la esfera económica, la esfera política y la esfera social de ese gran sistema, y que deben convivir, porque las decisiones políticas afectan lo económico, afectan lo social. Y viceversa. Y todo es un sistema de esferas que conviven allí. Entonces, en esa confrontación, cuando se afecta el tema económico, es el ciudadano, reitero, el que va a sufrir las consecuencias. Hay que reconstruir un nuevo modelo de relaciones económicas en el país, sin un proceso inquisitorio, sin un proceso de persecución. Bueno, pero también tenemos que establecer una visión del empresariado de compromiso también con la sociedad, porque en Venezuela, y no es nuevo, es el país donde las ganancias son las mejores ganancias que tiene cualquier inversionista. En Europa, para que un ciudadano se llegue a la riqueza, tiene que trabajar 40, 50 años. En Venezuela, cualquier ciudadano puede ser rico de la noche a la mañana. Así es. Entonces, todas esas cosas, debe haber un compromiso tanto del empresariado como del Estado venezolano. Hacia allá es donde tenemos que orientar, el Estado debe orientar, porque uno lo que hace es, de alguna manera, presentar algunos elementos, pero sí se puede convivir, sí se puede trabajar sin necesidad de ahondar en el tema ideológico, porque la economía tiene que estar al servicio de las necesidades humanas, y eso es una responsabilidad tanto de la estructura económica como del Estado venezolano. Así es. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuaremos conversando con Miguel González, politólogo. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar.
lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con el politólogo Miguel González. Ahora, hablando del Estado, ¿qué características politológicamente le da Miguel González al Estado venezolano y qué diferencia hay con otros estados de otras naciones? Bueno, mira, hay que recordar que el Estado, desde el punto de vista jurídico, tiene algunos elementos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pueblo, el poder que está... Y pero el pueblo es parte, a mí eso me parece, no sé, pero el pueblo yo no lo veo como parte del Estado. Yo no me considero parte del Estado. Mira, dentro de la estructura constitucional, como norma en la cúspide de la pirámide, aunque para mí la soberanía está por encima de la estructura jurídica, porque es el pueblo quien decide su normativa jurídica y la aprueba. Que por cierto, hubo una Asamblea Nacional Constituyente que finalizó sus funciones. ¿Cuál es tu apreciación en relación a esta Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, por ahí hay una serie de decretos que se aprobaron, decretos y leyes constituyentes que a mi parecer debieron ser presentadas ante la ciudadanía para su aprobación. Así es. Lo que se llama el referéndum aprobatorio. Porque es la participación ciudadana de tuya, la mía, la de todos, la que está en proceso de refundación de la República, lo dice el preámbulo constitucional. Sí. Y además, la Asamblea Nacional Constituyente, así como fue electa, que se le otorgó el ciudadano, los que votamos para escoger a esos voceros, tienen que rendir cuenta de lo que hicieron, ¿no? Sí. En todo caso, esa Asamblea Nacional Constituyente surgió porque yo decía, bueno, pero si Chávez para ellos ha sido lo mejor que le ha pasado a Venezuela, si el legado de Chávez es lo mejor de Venezuela, si la Constitución de Venezuela es el legado de Chávez y en todo caso es la mejor Constitución del mundo, ¿por qué pretender cambiarla? No hicieron nada, porque no le cambiaron ni un solo artículo. Pero esa Asamblea Nacional Constituyente nace para hacerle contrapeso, incluso para ejercer las funciones de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, que era mayoritariamente opositora. Sí, hay unos allí, algunos señalan que también fue con el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente se garantizó la paz luego de las guarimbas, cuando se instaló. Cosa que yo no creo, porque yo lo he dicho, bueno, simple y llanamente la oposición no quiso seguir en su protesta, ese punto, pero sí. No fue porque la Asamblea Nacional Constituyente llegó. No, pero bueno, el tiempo establecerá, es el pueblo, los ciudadanos, cuando hablamos de todos los ciudadanos, los que tienen el proceso de evaluación de lo que hacen sus instituciones y los hombres que están dentro de la institución. Cuando hablamos del tipo de Estado que nosotros queremos, o el Estado venezolano, ¿cuál es la visión del Estado venezolano? Bueno, está señalado en la Constitución, Sí. Pero además el tema de la participación ciudadana, que tú dices que a veces el pueblo no se siente representado, parece que es utilizado más de discurso que de acción. Así es, por eso te lo digo. Porque, fíjate, el Sistema Nacional de Planificación, que establece instancias como los consejos locales de planificación pública, los consejos estatales de políticas públicas, eso quedó a un lado. Se ha quedado como una vacation ley allí, y que es el ciudadano el que debe definir hacia dónde va la orientación de los recursos públicos. Es el ciudadano el que debe controlar, vigilar los recursos del Estado venezolano en sus distintos niveles territoriales. Hacia allá hay que hacer esfuerzos importantes. ¿Por qué? Porque el tema de la comuna, ¿cómo podemos hablar de la comuna cuando no estamos formando a los ciudadanos en su espacio natural, que es el consejo comunal o la comunidad? Es decir, tenemos que empezar a reorientar una visión de compromiso ciudadano sobre la gestión de gobierno. Una vez lo comentamos, el tema del mandato. Los mandatarios me mandan a mí como jefes militares, párese firme, ciudadano, o
cumplen un mandato Que el mío pueblo eligió. como ciudadano. Así es, que el pueblo, Eso la hay que ciudadanía revisar eligió. el significado, Así porque es. si es así, tendrían que enseñar a la colectividad a que deben parársele firme a todos los mandatarios al estilo militar. Y de hecho el pueblo cree, porque en lugar de llamar a los ciudadanos, lo llamamos pueblo, el pueblo cree que el presidente o el gobernador o el alcalde es su jefe, y el alcalde, el gobernador y el presidente creen que son los jefes de la ciudad. Las estructuras donde funcionan las instituciones son del que está allí o son de la ciudadanía al servicio de la ciudadanía. Eso también hay que revisarlo, porque no puede utilizarse el tema de la participación únicamente como discurso para decir que se está dentro de un proyecto político o ideológico. Pero además de eso, hay algo que revisar, la ética, que es un tema también, que son temas propios de la cotidianidad. Si yo soy un servidor público, ¿por qué tengo que complejizar el tramitar un documento, el responder ante una solicitud de la comunidad? O yo tengo que regalar cosas para que se haga un trámite o se haga alguna o se dé alguna respuesta que es obligación de ese ciudadano, porque la Constitución dice todos tenemos derecho a hacer peticiones a cualquier autoridad pública y a obtener una adecuada y oportuna respuesta. Sí. En relación al Estado, anteriormente el Estado, los poderes públicos estatales lo conformaban el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Con la llegada de Chávez, la constituyente, y se insertan en la Constitución dos nuevos poderes. El poder moral, que incluye la Contraloría General de la República, la Procuraduría, Defensoría del Estado y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, perdón, y la Fiscalía General de la Fiscalía República. General. Y tenemos el poder electoral. Ahora, ¿esos poderes son realmente poderes? ¿Tienen el peso? Hablas de la ética. Y Chávez hacía mucho énfasis al principio de eso, la ética. Ajá, el poder moral realmente representa y constituye un poder moral. El poder electoral, que últimamente ha estado muy en boga y que la oposición no lo valora positivamente, ¿realmente constituye un poder electoral? Mira, yo en lo particular creo que recordemos que esa Constitución y esos 5 poderes fueron establecidos más o menos Chávez, como es un proyecto bolivariano, Bolívar, el Congreso de Angostura, el poder moral, el poder moral que debería ser como el aerópago para que los ciudadanos puedan funcionar y el Estado pueda responder. Pues yo creo que los poderes, estamos en un momento... Incluso creo que Chávez hablaba mucho también de la formación política, ¿no? De la formación que debiera tener el servidor público en funciones de Estado. Por supuesto. Que que eso no se cumplió. El que gobierna debe estar, el talento sin probidad es un azote. Hay una serie de conceptos que está establecido por el Libertador. El que manda debe escuchar, aunque sean las más duras verdades. Y si es un proyecto bolivariano, aprovechando que estamos a 200 años de la batalla de Carabobo, 1821, 24 de junio, es un proceso también de revisión. Entonces, en los poderes públicos, hay que reinstitucionalizar. A veces uno escucha al presidente decir, mira, las elecciones son en tal fecha. Ese no es su potestad. Ahora, bueno, uno dice, es el poder electoral el que debe decir cuándo son las elecciones. La defensa de los intereses colectivos o difusos de los ciudadanos, ¿quién lo hace? El poder moral a través de sus instituciones. Y el poder moral también debe defender el tema, no solamente... Y especialmente el defensor del pueblo, ¿no? Debe ser el defensor del pueblo. ¿Qué está pasando? El tema de los servicios, el tema de la... ahí debe estar el defensor del pueblo dando la cara hacia los ciudadanos. Y eso no significa que no haya una solidaridad afectiva entre los que están ocupando los cargos y un movimiento político revolucionario. No significa, ahora bien, cada quien cumple con sus funciones de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución y lo que exigen los ciudadanos. El tema del control, porque, bueno, la gran pregunta, ¿son los poderes públicos, los 4 poderes, judicial, electoral, ciudadano y legislativo, empleados del Ejecutivo? Así es. ¿O son esos poderes públicos una estructura que tiene sus competencias claramente establecidas en la Constitución? Porque el hecho de que se diga jefe de Estado y que el jefe de Estado en Venezuela sea permanentemente por parte del Poder Ejecutivo, no significa que sea el jefe de esos otros poderes. No significa. Es así, politológicamente hablando. Claro, y no existe un suprapoder tampoco. Por ejemplo, uno cuando ve al Tribunal Supremo de Justicia, ¿por qué tú tienes un suprapoder? ¿Quién te lo otorgó? Porque por encima de todas esas estructuras de poder está el ciudadano, está la participación del pueblo en todas las decisiones económicas, políticas, sociales. Los mecanismos de consulta deberán ser
la práctica reiterada de un Estado participativo y no se está haciendo. Entonces, todo eso es parte de la necesidad de reinstitucionalización. Yo estoy plenamente convencido que es la hora y es el momento de avanzar hacia esos temas para reconstruir y replantear la visión del Estado venezolano. ¿Significa entonces que las ideas con las que Chávez llegó fracasaron, esas ideas? Mira, No tanto las ideas, sino los ejecutores fracasaron. Mira, creo que a veces el tema del timón del Estado, muchas veces la niebla o las brújulas se dañan, el timonel tiene que tener el tino, tiene que tener la visión, escuchar la voz. ¿Quién es el que orienta una gestión de gobierno? Son los ciudadanos y toda la estructura social de una nación. Porque el que gobierna no gobierna para un grupo, tiene que gobernar para todos. Y en ese gobernar para todos, en este momento histórico en nuestro país, se requiere afianzar ese elemento porque los ciudadanos están cansados de tanta verborrea política. Sí, es una cuestión mutua, ¿no? Porque tanto el gobernante debe gobernar para todos, incluyendo a sus adversarios políticos. Y el allá abajo todos debemos respetar al gobernante, así sea mi adversario político. Debe ser así. Es un tema, debe imperar el respeto, ¿no? Es un tema de respeto y es un tema de convivencia. Es un tema de convivencia porque alcanzar el poder significa un trabajo de organización, de constancia, de acompañamiento a la ciudadanía, más que un hecho violento porque las montoneras se acabaron empezando el siglo XX. Entonces no podemos pretender que en un mundo de tanta tecnología y que la gente ha cambiado, avanzar con las montoneras cuando existen mecanismos. El ciudadano ha aprendido cosas, aunque hay algunos teóricos que dicen que la sociedad cada día va hacia la barbarie, ¿no? Hacia la barbarie por la violencia, por las actitudes antisolidarias, pero yo creo que se puede avanzar desde el punto de vista democrático a alcanzar el poder con planes, propuestas bien simples, bien sencillas, aprovechando de que vienen elecciones locales, elecciones regionales, donde existen liderazgos propios de las comunidades, propios de los municipios de las regiones, que pueden presentar sus nombres con proyectos bien concretos sobre el desarrollo de sus estados, de sus regiones, de sus municipios. Hablando tú sabes que el primer Consejo Local de Planificación de Venezuela, sin ser ley, se dio aquí en el estado de Falcón y fue precisamente en el municipio de Los Taques, cuando Alexis Acosta era alcalde del municipio de Los Taques. Fue el primer Consejo Local de Planificación de Venezuela, de Los Taques. Y después que se hizo ley, en una oportunidad entrevistaba al alcalde de Miranda, Pineda. A Rafael Pineda, y él me decía en ese entonces, yo no me recuerdo cuánto era del presupuesto que hay que asignarle que lo ejecuta el presupuesto participativo. Ah, son 40%, algo así por el estilo. Y él me decía que él le daba como que era el 50-60%. Él hacía que el 60% o algo así del presupuesto fuese participativo, me decía Pineda, siendo ley ya. Mira, o sea que hay gente, hay gobernantes, ejemplos locales, que sí están ganados para eso. Hay otros que no, que son como que más mezquinos, ¿no? El presupuesto lo hago yo. Sí, ahí, aunque es ley, ¿no? El Consejo Local de Planificación claro, Pública. mira, la participación de la gente no altera la representatividad, más bien supone una relación de trabajo, de convivencia, de algo que casi no se habla, la gobernabilidad, que es un tema que quedó en el olvido aquí, la gobernabilidad, que es un nivel de aceptación de los ciudadanos hacia su gobernante, bien sea alcalde, gobernador, presidente. Entonces, el presupuesto debe ser, dicen la ley del Poder Público Municipal, la Constitución establece que los presupuestos deben ser consultados a la gente. Así es. Es fundamental. Si no se consulta, entonces tú estás violentando la normativa. Ahora, se ha perdido esa intención fundamental de avanzar hacia la construcción de políticas públicas junto a la gente. Ok, bien, y políticas públicas tienen que ver con, yo vi buena intención en eso, con la cuestión de los consejos comunales. La intención era que la ciudadanía participara de políticas públicas, ¿no? Claro, en lo micro, ¿no? Pero lo ideal sería entonces a llevarlo a lo macro, pues, o sea, que no solamente aquí abajo, también tendría que ver con, o sea, que abajo se tomen decisiones de lo nacional, sería lo ideal. Por supuesto, porque ¿quién es la brújula? ¿Quién va a ser la brújula para el nivel nacional? Las comunidades aquí en la base. Así es. Bien. Hacemos el corte comercial, al regreso continuamos ya en nuestro último segmento, creo, ¿no? Conversando con Miguel González, politólogo. Esto es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconía No Se Aparte. Ya regresamos.
recta final, Mayón Business dominando. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Miguel González, es politólogo. Miguel, un estado fuerte y me imagino que un estado fuerte debe constituir una sociedad madura políticamente. O para que exista un estado fuerte se requiere de una sociedad madura políticamente. A mí me da la impresión, o yo percibo, que se está jugando a la antipolítica. Hay muchos seguidores del gobierno que hoy están el gobierno ya no los enamora por la situación que estamos viviendo. Y por otro lado hay un factor de la oposición, mayoritariamente opositora, que está, en los últimos tiempos llama a la abstención. Yo percibo que se está jugando a la antipolítica. Ahora, eso a la larga o a mediano plazo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué nos dicen otros escenarios, otros hechos históricos en relación a jugar o alimentar la antipolítica? Mira, yo creo que Venezuela, no podemos olvidar los escenarios históricos. Cuando en lo que fue los años de Acción Democrática, COPEI, el último de Convergencia. Que se fue enfriando el guarapo. Sí, la gente se fue decepcionando por la corrupción, por la ausencia de conexión de los partidos políticos con la gente. Y bueno, desencadenó ¿cuál era el fenómeno de la antipolítica? La abstención, el alejamiento del ciudadano del interés político. ¿Qué es el interés político? El interés político no tiene que ver con los partidos únicamente. El interés político tiene que ver con la cotidianidad del ciudadano, si no se recoge la basura, si sus calles no están asfaltadas. Eso es el interés privado de los ciudadanos y que tiene relación con la política que es el Estado en sus distintos niveles territoriales el que tiene que responder. Ahora, si se jugase a ese escenario, como lo ha hecho la oposición, por eso es que los sectores opositores, la militancia de la oposición, hablemos de una militancia o el ciudadano, no sabe qué hacer, no sabe si correr, si encaramarse, unos llaman a la abstención, otros no llaman a la abstención. Yo sí creo que por ahí hay y es mi visión como politólogo, quiero decirlo, ¿no? Que hay un grueso número de jóvenes que está haciendo política en los sectores opositores que tarde o temprano van a tener trascendencia. Es decir, uno escucha el discurso, va por dónde va la línea, ese compromiso con la gente, y es parte de la formación. Y esos escenarios son positivos para el país. Pero la sociedad tiene que seguir participando. La antipolítica no ayuda a la gobernabilidad de un Estado. Y sería bien peligroso. Pero yo tengo razón cuando digo eso, que tanto la gente que se está alejando porque el gobierno no le cumple, especialmente con los servicios básicos, y porque la oposición está llamando, y muchos hacen caso a eso, que la oposición dice no haga, no vote, se está jugando la antipolítica. Sí, ahí no es que se esté jugando, es que a veces se activan ese tipo de flujos desde el Estado
hacia los ciudadanos que los van alejando. Te digo porque electoralmente había caído la cuestión ya en lo que Chávez llamó una cuarta república. Chávez fue un promotor del voto. Claro, Chávez al por principio, supuesto. hubo un momento en que Chávez llamó a la abstención. Sin embargo, después de Chávez, no en el 98, ¿no? En el 98 hubo una elección normal pero después Chávez fue un promotor del voto. Claro. Y eso hacía que la gente los sectores tradicionalmente que no participaban comenzaron a participar en la vida política a través del voto. Sí. La participación pasiva lo señala la Constitución, porque la participación activa es el caminar hacia el protagonismo de la gente. Ahora, es bien peligroso y por eso... La antipolítica. La antipolítica. Estamos de acuerdo en la eso, estamos de acuerdo en antipolítica es eso. peligroso Así porque es. ¿qué pasa? La antipolítica puede tener intencionalidad. Podemos decir que tenga intencionalidad porque en la medida que la gente se aleja y la Constitución establece que la gente debe controlar, vigilar las acciones de gobierno, en esa medida hago lo que me dé la gana, pues. Entonces, bueno, como tú me dejaste eso que yo lo hiciera, yo lo hice. No, el ciudadano tiene que estar activo en función de las reivindicaciones propias que están señaladas en la Constitución. La antipolítica no puede ser el mecanismo. Ahora bien, es necesario también que los actores de ese escenario político puedan captar con compromiso, sin petulancia, con entender que la gente es el tesoro más preciado de un proceso político, económico, de una sociedad. Porque la gente no solamente, hay otro elemento, que la gente está cansada de la verborrea, de la confrontación. Así la es, gente así es, estamos cansados de succionada, ya la gente no da más porque, bueno, temas que no son importantes se tiran en el escenario como para molestar. Tú a veces piensas, ¿lo están haciendo para molestar o lo están haciendo para solventar las cosas? Así es. Entonces, si tú llamas a la gente a construir juntos el país, la gente va a salir a construir juntos el país, pero si tú llamas a la gente a la confrontación, la gente va a confrontar también. Ahora, Miguel, otro elemento que pudiera meterse por la ventana a raíz de la antipolítica pudiera ser el militarismo. O sea, al ver, y Dios los guarde, ¿no?, de cuestiones militares, ¿no?, de asomanadas militares, esa cuestión. Pero pudiera ser una ventana para eso. Mira, yo creo que los militares en el país no están en condiciones de asumir una posición de dar un golpe de Estado. Creo que si llegara a ocurrir en un escenario totalmente negado... Tenía el rechazo tanto internacional como un rechazo total. Pues yo sería el primero que me declararía contra eso, ¿no? Como interno, ¿no? Como interno. Un momentico, o sea, la democracia es a través del voto y los militares a su responsabilidad Así constitucional. Así es. Entonces no sería algo, inclusive, el sector militar con el tema de las protestas sociales inclusive tiene que ser, ha tenido que tener mano zurda, porque es decir, las armas de la República contra el pueblo irían contra todo proyecto político bolivariano. Entonces, pero no, para mí regresar al militarismo sería un retroceso. Los militares, si quieren participar en política, deberían quitarse el uniforme. Así es, estamos de acuerdo. Deberían quitarse Totalmente el uniforme. de acuerdo. Va a hacer política, vaya a la calle, pero no puede hacer política con un tanque de guerra, pero los políticos, con un batallón. el civilismo, los políticos debieran tomar en cuenta eso, o sea, de no jugar a la antipolítica, porque pudiera servir como ventana. Dios nos guarde de eso, ¿no? Repito, pero pudiera servir como ventana para eso. Y más adelante también, los que hoy no están participando, no quieren participar, mañana tal vez, cuando llamen a la participación ciudadana al voto, quizás la gente ya se acostumbró a no votar y se va alejando cada vez más la posibilidad de votar, porque el voto es la herramienta por excelencia de la democracia. Así y es. no debemos perder ese derecho. No, votar, mira, lo que pasa es que hay maneras de expresarse. Hay una gente que vota, otra gente que se abstiene, pero la gente ese derecho debería ejercerse de manera significativa y profunda para que las transformaciones lleguen al país. Es la única vía que tiene el ciudadano para avanzar en la transformación y en construir una sociedad que necesitamos, Henry, porque nuestros hijos piden a gritos que esto cambie para bien. Así es. No importa que esté... No solamente nuestros hijos, nosotros. Que esté el presidente, porque eso lo conversaba. Mira, no, fuera Maduro, no, Maduro, puedes quedarte hasta el 2250, pero que en definitiva el país pueda enrumbarse por la senda del desarrollo, de la convivencia, de la paz y de algo que ya no se habla, del buen vivir. Del buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? La alegría del venezolano que todos los días amanece sobre un colchón, como decía el poeta Andrés Hiloy Blanco, sobre la angustia, angustiado. Así es. Amanecemos angustiados y nos acostamos en ese mismo colchón. Sí. Bien, Miguel González, politólogo, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche?
Bueno, mira, quiero cerrar con un llamamiento a todos los servidores públicos sobre todo, que no se puede desvirtuar el hecho de que un servidor tiene que responder a todas las peticiones de los ciudadanos, por sí o por no. No se puede tergiversar el servicio público como un servicio privado. Y en la medida que nuestros servidores públicos atiendan a la gente y respondan efectivamente a los ciudadanos, en esa medida los niveles de gobernabilidad van a aumentar. Ser un buen servidor público no cuesta nada, es solo un tema de voluntad, desde el que barre hasta el presidente de la República. Así es, bien, gracias a Miguel González, politólogo. Usted, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.